y he puesto como título Cambiando mi lenguaje. Cambiando mi lenguaje. Y eso está en Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, del verso 1 al 14. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, hasta el 14, de huesos secos, y me hizo pasar cerca de ellos. Entonces vamos a estudiar el texto. Dice que la mano de Jehová vino sobre él y lo llevó en el espíritu de Jehová y lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ahí vamos bien. Verso 2 dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos como en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, le hace una pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y es como, o sea, estamos en el cementerio, está una pila de huesos ahí, y Dios, ¿vivirán estos huesos? Lo primero que tú vas a decir: está complicado la cosa. Está complicado la cosa, y me llama la atención cómo Dios puede hablar acerca de algo que humanamente es imposible. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Dios haciéndole esta pregunta a Ezequiel. Y le dije: Señor, la fácil. Contestó: tú lo sabes. No sé. O cuando uno está predicando, ¿quién para ti qué es? No sé, y la gente quiere como responder, pero no se quiere mojar. Entonces Ezequiel dijo: bueno, está complicado que yo en estos huesos. Dios es poderoso. Yo imagino él sacó en su mente: Dios es poderoso, imagínate. Hizo el hombre, Pero ahí, ese sí me está. ¿Sabes que a veces hay preguntas que, ¿no será que me quieren rajar o qué? Dice: bueno, solo tú lo sabes. Verso siguiente dijo: y me dijo entonces, profetiza. ¿Cómo le dijo? Profetiza sobre estos huesos. Y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y ¿qué pasará? Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Dios le dijo que profetizara. Entonces lo siguiente que hizo Ezequiel fue profetizar. Profetizó como le fue mandado, y hubo ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Imagínense esa película en 3D. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y ¿qué pasará? Y vivirán. Y profeticé como había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Lo que era un valle de huesos secos, ahora era un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos.
Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Tremenda escritura. Ahora, ¿qué están viendo nuestros ojos en esta mañana? ¿Cómo están viendo nuestros ojos? Y puede que nuestros ojos estén viendo una realidad que es evidente, una realidad. Si estás pelado ahora mismo, es una realidad, una mentira. No se confirmó que estaba pelado. Entonces, ¿pero qué están viendo nuestros ojos? Por mucho que nuestros ojos estén viendo un valle de huesos secos, Dios está viendo otra cosa. Ezequiel vio un valle de huesos secos y Dios vio un ejército de hombres. Entonces, ¿qué están viendo tus ojos? Entonces, como tus ojos están viendo y es una realidad que no puedes cambiar, yo debo cambiar como hijo de Dios, como lector de esta escritura, debo cambiar mi lenguaje para hablar. Y lo primero que el Señor hizo en Ezequiel, le dijo: habla. O sea, cambia tu lenguaje, declara lo que yo te voy a decir. Por eso hoy Dios quiere recordarnos las promesas que nos ha dado, las cosas que ha decidido o ha dicho hacer con nosotros. Y aunque nuestros ojos estén viendo lo contrario, el Señor en esta mañana te dice: profetiza sobre aquello que está seco, sobre aquello que todavía no se ha materializado, porque yo veo un ejército allí. Amén. Entonces hay cosas que nuestros ojos no concuerdan. Por eso el evangelio es locura, porque estamos viendo una realidad, pero la fe nos dice que Dios está al control. Tú estás experimentando la enfermedad, pero Jesús dice que cada llaga de su cuerpo fue para darnos sanidad. Ahora, yo creo que la iglesia tiene un problema, no con Dios, porque Dios lo dijo, y cuando Dios dice algo, Dios lo hace. El problema es lo que nuestros ojos están viendo y lo que nuestra boca está hablando. Debo cambiar mi lenguaje y profetizar. Ahora, eso tiene sustento bíblico, pastor. Marcos capítulo 11, el verso 23 y 24. Mire lo que dice. Marcos capítulo 11, el verso 23 y 24. Jesús también le dio hambre. Que la gente cree que Jesús fue un humano. Entonces, cuando tuvo hambre, en el verso 23 y 24 dice, o si quiere vamos a leerlo desde el 20 hasta el 24, por favor, y así estamos en contexto. Entonces, dice: la higuera maldecida se seca. Dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será. Entonces, hay algo, lo que Cristo está enseñando a los discípulos. Tiene que haber una coherencia en lo que la Escritura nos está tratando de decir y está activando la fe. Entonces, está hablando de creer, está hablando de cambiar mi manera de hablar. En el verso 23
En el verso 23 dice: de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, o sea, hablar, debo cambiar mi manera de hablar, aunque es una realidad que la higuera no tenía fruto. Jesús le dijo: bueno, sécate, porque esa higuera estaba ahí para cumplir un propósito. Era que cualquiera que pasara por ahí y tuviera hambre, cogiera del fruto y comiera. Ahora la higuera no estaba cumpliendo su función, y Cristo quiso enseñarnos la manera de hablar y cómo hay poder en nuestra declaración. Porque de cierto digo que cualquiera que dijera este monte, y compara un monte, canción que aquí cantamos muchísimo: quítate y echa en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice. Entonces debes creer que será hecho lo que ¿qué? Lo que decimos. Quiere decir que debemos creer lo que decimos, porque hay gente que habla y no cree lo que habla. Un ejemplo de eso, yo me puedo dar un ejemplo. Hay gente que dice, pero tú no le ves como esa convicción. Entonces, el Señor quiere para Comunidad Cristiana Love, para nosotros los líderes que nos han llamado a establecer esta comunidad, que haya una declaración correcta, que haya una manera de hablar en fe. No seamos de esos evangélicos ahí, no, evangélicos que tienen poder en su boca. Y cualquiera que dice que creyere, y el que creyere que será hecho lo que dice. Entonces debes creer que lo que tú hables será hecho, y lo que diga le será hecho. Verso 24: por tanto digo que todo lo que pidiere, ¿cómo? Orando. Todo lo que pidiéremos orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto fue lo que pasó en el primer texto, el libro de Ezequiel. Ezequiel estaba viendo algo, pero Dios le dijo: declara algo. Declara vida sobre estos huesos. Declara vida, declara que esos huesos vivirán. Y quiero poner un ejemplo que estuve leyendo cuando hacía este devocional, y es el ejemplo de Thomas Edison. Thomas Edison fue un inventor de Estados Unidos. A él le llamaban el mago, porque fue quien inventó la bombilla eléctrica. Y ya Thomas Edison no está, pero mire, lo dejó. Dejó una marca. Ahora, mire lo que pasó. ¿Por qué traigo este ejemplo? Mire lo que pasó. El inventor de USA, de Estados Unidos, le llamaban el mago, inventor de la bombilla eléctrica. También inventó el fonógrafo en el cine, las primeras cámaras del cine. Voy a preguntarle a Aitana, Aarón. Pregunta. Cuando era un niño, pero pasó una situación cuando era un niño. Y mira la situación que pasó cuando era un niño. Este hombre, que fue un inventor, que dejó un legado, que dejó la bombilla, y parte de ahí ya vino la luz LED, la luz, la que tú quieras, la neón, toda la que tú quieras, pero fue un hombre que la inventó. Ahora, cuando él era niño, el maestro le envió una nota a la mamá. Le envió una nota: coge para que le lleves a tu mamá. Le pidió un cuaderno de control. Ahí le puso una nota a la mamá y se la mandó. Se la selló y se la mandó. Ahora, cuando la mamá mira la nota que envió el maestro, comenzó a llorar. El niño Thomas Edison se pregunta: mamá, ¿y por qué llora? Y esta historia me gustó mucho y me confrontó, y por eso la usé como ejemplo para esta escritura. Y la mamá le dice: hijo, lo que pasa es que en la escuela tu profesor me mandó a decir que tú eres un genio y que la escuela es muy pequeña para ti, y que tú tienes un nivel intelectual muy avanzado para estar en esta escuela. Y me dio una instrucción para que
te educáramos aquí en la casa, que te educáramos nosotros mismos, porque tú eres un genio y la escuela es muy pequeña para ti. Este hombre lo educó la mamá, lo educaron. Y cuando ya es famoso, que hace la bombilla, que hace ¿cuál fue el otro invento? El fonógrafo. Cuando ya inventa el fonógrafo y está en su casa buscando algo, buscando unos recuerdos, una cosa, se encuentra con la carta que le mandaron a la mamá. Y cuando lee la carta, míralo, ahí está. Señor, esta gente sí es eficiente. Pero Jesús, muy bien. Entonces, cuando ya está buscando una carta, cuando está buscando unas cosas, va a parar con la carta que ese día recibió del profesor. Y lo que decía la carta era: lamentamos mucho no poder recibir más a su hijo aquí, porque su hijo no tiene el coeficiente intelectual que se necesita para estar en esta escuela. Es bruto o es retrasado. No sé puntualmente las palabras que usó. Total, que lo que ella leyó no lo declaró sobre sus hijos. No lo declaró sobre su hijo, sino que le digo: hijo, tú tienes demasiada inteligencia para estar en ese lugar. Ahora, ¿cómo estamos declarando sobre nuestros hijos? ¿Cómo estamos declarando sobre nuestras cosas? Aunque sea evidente que nuestros ojos estén viendo un valle de huesos secos, Dios nos dice en esta mañana: iglesia, profetiza y cambia tu manera de hablar. Amén. Y es impactante como esta mujer no creyó a lo que el maestro dijo, sino que declaró algo contrario en su hijo, y lo que ella declaró, eso fue lo que aconteció. Aquel que era de un coeficiente intelectual corto, si ella adopta esas palabras, si ella recibe esas palabras y se achicopala por esas palabras, no hubiera inventado la bombilla y el cine. A mí me gusta bastante más si tuviera el hombre ahora mismo, tuviera que hacerle ese invento estuvo bueno. A mí me gusta el cine, la televisión bastante. Entonces mire de lo que nos iba a privar, o mire de lo que puede acontecer cuando alguien habla mal. Por eso hoy meditamos en este pensamiento, cambiando mi lenguaje, cambiando la manera en que hablo. Ya grande le encontró la nota que decía: su hijo está mentalmente enfermo, no puede continuar aquí. Pero me impacta lo que esa mujer declaró sobre él, y lo que ella creyó fue lo que le vino. No, tú estás demasiado, tú tienes mucha inteligencia, hijo, para estar allí. Lo que ella declaró, lo que ella creyó, le vino. Ahora, eso es lo que está enseñando el Señor Jesús, y dice: si tú le dices a esa montaña que se mueva, será hecho. Entonces tiene que ver con la declaración, tiene que ver, porque la palabra tiene poder en sí misma, pero la palabra hablada, la palabra declarada y la palabra creída es otro asunto. Jesús quiso dejar claro qué es lo que tú creas. Ahora, hay en la escritura también, en Mateo capítulo 17, del 14 al 21, hay un demonio que ataca a un niño, y el padre viene clamando por ayuda. Mateo capítulo 17, el verso 14 al 21. Mire lo que dice Mateo. Verso 14. 17, verso 14. 14 al 21. Dice: cuando llegaron
Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Aquí insultada, primero lo insultó. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste se quedó sano. ¿Desde qué? Desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, le trajeron aparte porque allá los había hecho pasar vergüenza. Ellos acabamos de preguntarle a Jesús: sí, pero tráelo para acá, porque otra vez cogen, nos insultan y generación incrédula, perverso, dígale, mejor dicho. Entonces, en esta ocasión ya los llamó aparte. Y vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Jesús les dijo: por vuestra boca. Porque de cierto digo que si tuvieres fe y compara a la semilla más pequeña, como un grano de mostaza, es una de las más pequeñas hortalizas de semilla de mostaza, diré a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Tremendo. Entonces el Señor está hablando acerca de la fe, de la falta de fe, de que estamos leyendo una cosa y no estamos declarando. Si Jesús dijo que yo y mi casa le serviríamos, bienvenida, le serviríamos al Señor, ¿cómo debes creerlo? Ah, señora María, si el Señor dijo yo y mi casa le serviremos al Señor, lo declaró, tú debes creerlo, aunque Miguel llegue tarde y con tufa fría. Y es que ahí es donde la fe de nosotros, ahí es donde el Señor, porque, o sea, no quiero que seamos comunidad cristiana, los cristianos de papel, cristianos que no tienen fe para un milagrito así. Necesitamos desarrollar nuestra fe. Las escrituras están, ya Cristo lo dijo. A la luz de las escrituras, estudiamos Ezequiel, había un valle de huesos secos, pero el Señor le dijo: profetiza sobre esos huesos secos. Y lo primero que vivirán esos huesos, le pregunta. El Señor te pregunta: ¿será que la situación que está metido mejorará? Porque está en tu declaración y en lo que tú crees. Él le preguntó a Ezequiel: ajá, ¿vivirán esos huesos? Y lo mandó a profetizar, porque Él te ha dado poder. Y te dio el ejemplo cuando el Señor crea este mundo, empezó a hablar y a traer orden. Cuando crea el huerto, y cada cosa que Dios habló, usted va a ver, el sol dijo: sea el sol, salga ahí y quédese una hora ahí, para ver si no te va a quemar ese sol. O sea que el sol está ahí obedeciendo a algo que Dios habló. Tú eres hijo de Dios, y como hijo de Dios estás llamado a hablar, a declarar, a profetizar, pero sobre todo a creer. Para poder hablar y para poder profetizar, primero debo creer. Todavía me falta más sustento bíblico. Marcos capítulo 5. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y estaban junto al mar.
y vino uno de los principales de la sinagoga, que era Jairo, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Aquí tenemos que hacer adelantarnos, porque aquí aparece otra mujer. Fíjate que Jesús se decidió a ir a sanar a la hija de Jairo, y una mujer en el camino aprovechó y tocó el manto y fue sana. Entonces el problema no es el Señor, el problema son nosotros que no creemos. Aquí, si estudiamos a profundidad, esta mujer parece que hubiera robado un milagro, porque Jesús iba caminando y la mujer del flujo de sangre dijo: yo sé, Jesús está pasando por aquí, si lo toco voy a ser sana. Porque es la fe, es la fe, es la fe la que el reino de los cielos premia. Entonces vamos a pasar al verso 35. Por favor, el 34, por favor. Y le dijo, bueno, hablando de la mujer del flujo de sangre que fue sana, le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de su azote. Verso 35 dice: y mientras él aún hablaba, vinieron a casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Qué mala noticia. ¿Para qué molestar más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Entonces está despidiendo a una mujer que recibió un milagro por fe. Le dijo: no te preocupes, tu fe. Ahora está diciéndole a Jairo, cuando le trae la noticia que su hija había muerto, le está diciendo: cree solamente, en el verso 36. Ahora el verso 37: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todo, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. La peladita se levantó con hambre. Estaba muerta, pero el verso 36 es lo que hace cobrar sentido en este milagro de resurrección. Y para que cosas resuciten en nuestra vida. Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, le dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree que solamente cree. Tremendo esto. Después sale Marta al encuentro en Betania de Jesús, y lo primero que le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. Y Jesús también le dice una palabra a ella y le dice: no te he dicho que si crees verás
la gloria de Dios. Los que creen cosas extraordinarias las verán. Los que creen cosas extraordinarias no tendrán ese sabor a derrota. Los que creen, los que siembran, es como cuando tú traes tus diezmos o tu ofrenda aquí, es porque tú crees que vendrá una cosecha. Porque este camino es por fe. Solamente cree, te dice el Señor. Y empecemos a cambiar nuestra manera de hablar. ¿Cuántos están recibiendo la palabra de Dios? La intención que Dios quiere. Mateo 17, versos 20 y 21. Mira lo que dice. Estamos moviendo ahí la Biblia. Mateo 17, el verso 20 y 21. Cuando Jesús sana a un muchacho lunático, mira lo que dice. Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de qué, y dijeres a este monte: pásate de aquí y de allá, y se pasará y nada será imposible. Está hablando de nada será imposible. Nada será imposible. Ahora, Hebreos, ¿qué nos dice Hebreos? Hebreos, usted sabe que Hebreos habla o le llaman el museo de la fe. Ahora, Hebreos capítulo 10, el libro de Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, el verso 23, hay un texto aquí que me confrontó demasiado. Mantengamos firme, sin fluctuar. ¿Quién me puede dar la o buscar ahí al tío? Busquen ahí en el tío Google. Fluctuar. Dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Cuando habla de fluctuar, habla así, teólogo Luis Fer. Dice: sin correr riesgo y arruinarse. ¿Sin qué? Sin correr riesgo de perderse, de arruinarse. Hebreos capítulo 10, verso 23 dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Cada promesa que Dios te ha dado, lo único que necesita es que tú seas firme. Cree. Y la palabra que el Señor me daba para esta mañana era cambiando mi lenguaje. Y me acuerdo, decíamos al principio el ejemplo, cuando empezamos los miércoles aquí, veníamos 1, 2, 3, aparte de mi familia. Y el Señor ha ido a más. El Señor ha ido a más. No es como yo pensaba, porque uno se hace una película, el día que habla la iglesia, fila. Hasta allá la bomba Lamparo, Caracol, coger la Castellana. El Señor poco a poco lo va haciendo. Y cuando Dios me ahondó, yo no sé si ustedes se acuerdan que yo se lo había comentado, yo no sé, pero yo quiero hablar yo me veo como pastoreando una iglesia así, y ya tengo el nombre. ¿Cómo se va a llamar? Y Love. El mundo se quedó así. Love, chévere. Y ya no está Diego, porque cuando Diego, eso trabajaba yo en el mercado, administrando un almacén de mi papá, y Diego trabajaba con mi papá. Y en la mañana hacíamos devocionales y él llegaba. Y yo le compartí, Dios me dio esta visión y me dio este nombre para una iglesia que yo iba a pastorear. Y se llamará Love. Sí. Y va a ser moderna. Y por afuera no va a aparecer iglesia, ni siquiera el nombre va a aparecer iglesia.
Y entonces yo vacilaba con Diego y le decía, cuando ya la gente, ¿sabes de qué será? Una discoteca, voy a ver asomarme, cuando la gente se asome, agárramelo ahí. Y yo molestaba con estas cosas con él. Y empezamos a declarar, recibimos la visión, empezamos a declararla, empezamos a hablarla. Una de las cosas que el Señor dice en las Escrituras, en Habacuc, dice que escribas la visión, que escribamos la visión en tabla, para que la gente la vea y la vaya relacionando. No estás aquí por casualidad, Jesús. Estás aquí porque Dios quiere hacer de ti un hombre de fe. Tal vez no tienes los recursos, tal vez no tienes las maneras, pero tienes al Señor de tu lado. Y con el Señor de nuestro lado, todo lo que esté muerto vivirá en el nombre de Jesús. Esta era la pequeña reflexión